clase de hoy vamos a trabajar factorización con fórmula cuadrática, ¿no? Este tipo de factorización la vamos a usar cuando queramos factorizar polinomios de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces, si ustedes observan, la clase pasada, en el video anterior, también les subí cómo factorizar trinomios de la forma x cuadrado más bx más c, pero con caso de factorización, ¿no? Sucede que algunas veces no se puede factorizar como en la clase anterior porque las raíces que se obtienen al buscar los dos números que multiplicados en el último y que sumados o restados en el del centro, a veces no se encuentran esos números. Cuando eso sucede, se recomienda usar la fórmula cuadrática. Aunque la fórmula cuadrática también se puede usar en el caso anterior, es decir, si todo trinomio de la forma de x cuadrado más bx más c puede directamente empezarse a trabajar con fórmula cuadrática. Pero se recomienda ensayar primero el caso de factorización porque la fórmula cuadrática genera más cálculos y puede conllevarnos a usar más tiempo. ¿Listo? Entonces mi recomendación es primero ensayen el caso de factorización y luego fórmula cuadrática. Bueno, por cuestiones de tiempo. Bueno, entonces, nuevamente tenemos el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Recuerde que lo que son a, b y c son números. En este caso, a puede ser 1 o puede ser cualquier otro número, pero la condición es que a sea distinto de 0, porque si a fuera 0, ya no tendríamos un polinomio de grado 2, sino que tendríamos un polinomio de grado 1. ¿Listo? También se puede usar fórmula cuadrática cuando tengamos no ax cuadrado más bx más c, sino a por x a la 4 más b por x a la 2 más c. Lo importante para saber que se puede usar fórmula cuadrática es que la x que nos aparece aquí o el término que nos aparece aquí sea la raíz cuadrada del primer término, ¿no? Entonces, la raíz, en este caso, la raíz cuadrada de x cuadrado pues es x que nos aparece en el segundo término. Entonces, si aparece el segundo término, debe ser la variable la raíz cuadrada de la primera variable. ¿Listo? Bueno, entonces, si eso sucede, podemos usar fórmula cuadrática. ¿Cómo se factoriza con fórmula cuadrática? Lo primero que hacemos es identificar quién es el número que me está acompañando al x cuadrado o a la variable con mayor exponente, es decir, este coeficiente. Debemos identificarlo, porque ese coeficiente es el primero que tenemos que escribir en la factorización. Ese es el primer coeficiente que tenemos que escribir en la factorización. Posteriormente abrimos dos paréntesis. Entonces, la raíz cuadrada de x cuadrado es x. Esa x es la que nos debe aparecer en los otros dos paréntesis. Entonces, lo primero que hacemos es escribimos el a, que es el coeficiente del primer término, y luego en los dos paréntesis escribimos la raíz cuadrada de la variable, ¿no? De esta variable. Entonces, después de que hacemos eso, en ambos paréntesis escribimos el signo menos. En ambos paréntesis, miren, acá escribimos menos y menos. Posteriormente, procedemos a hallar con la fórmula cuadrática x1 y x2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hallan x1 y x2? Con la fórmula menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac y todo sobre 2a. Entonces, llamamos a x1, por ejemplo, la que nos aparece en el más y el x2 en la que nos aparece el menos. Ambos son lo mismo, solo que en el primero pues estoy escribiendo el más y en el otro estoy escribiendo el menos. ¿Listo? Menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Para x1 estoy tomando
el más y para x2 estoy tomando el menos. Bueno, muchachos. Después de eso, lo que tenemos que identificar muy bien son quiénes son A, quiénes son B y quién es C. ¿Listo? Fíjense que en X1 y en X2 para nada nos tiene que aparecer la variable. No nos puede aparecer la variable. Solo nos pueden aparecer los números A, B y C. ¿Quién es A? Identifiquemos aquí, si nosotros miramos bien el polinomio que nos estaban dando, A siempre va a ser el coeficiente del x al cuadrado. B siempre va a ser el coeficiente del x y C siempre tiene que ser el término independiente, el que no tiene x, el que no presenta la variable. Ese A, ese B y ese C debemos tomarlo con el signo que se nos esté presentando en el polinomio. ¿Listo? Eso siempre lo debemos tener en cuenta. Bueno, entonces, después de que usted identifique quién es A, quién es B y quién es C, pues reemplaza en la fórmula cuadrática menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Y con eso puede hallar el x1 y puede hallar el x2. Entonces, esos valores que le den, el x1 lo va a escribir en el primer paréntesis y el x2 lo va a escribir en el segundo paréntesis. Recuerde que en ambos paréntesis debió haber escrito el signo menos, de tal manera que cuando usted le dé x1, entonces aquí tiene que multiplicar el signo que tiene x1 con el signo menos que tenía aquí. Y también el signo que le dio x2 lo tiene que multiplicar con el menos que tenía acá. ¿Listo? Y así sería la factorización con fórmula cuadrática. Entonces vamos a realizar algunos ejemplos para comprender un poco mejor. ¿Listo? Voy a empezar con un ejemplo en donde les voy a mostrar que si lo hacemos por el método de la clase anterior o por este método, pues nos va a dar el mismo resultado. Entonces, supongamos que nosotros queremos factorizar el polinomio x cuadrado más 5x más 6. Voy a factorizarlo como se factorizaba en la clase pasada. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Le sacábamos la raíz al primer término, al x cuadrado, que era x. Entonces, abrimos dos paréntesis y esa x la escribimos en ambos paréntesis, ¿no? Entonces, el signo del primer paréntesis va a ser este signo más y el siguiente va a ser la multiplicación de los dos signos. Más por más es más, ¿no? Ahora buscamos dos números que multiplicados me den 6 y que sumados, porque me dieron el mismo signo, que sumados me den 5. Entonces, ¿quiénes son? Son el 3 y el 2. Recordemos que el número que me haya dado mayor lo debo escribir en el primer paréntesis de acuerdo a como lo estoy explicando acá. Bueno, entonces la factorización ya nos dio x más 3 por x más 2. Esa ya es la factorización. Sin embargo, una persona pudo haber dicho que iba a factorizar este polinomio por fórmula cuadrática. Entonces vamos a verificar que nos va a dar el mismo resultado. Entonces tenemos x cuadrado más 5x más 6. ¿Listo? Entonces, por fórmula cuadrática, tenemos primero que todo que identificar quién es el A, quién es el B y quién es el C. Recuerden que se tienen que tomar los signos y en A y en B y en C no me puede aparecer la variable que es X, solo los números, los coeficientes. Listo, entonces, ¿quién es A? Entonces, si miramos el X cuadrado, el coeficiente que aparece aquí es un 1, ¿no? Entonces, tomo el coeficiente de x cuadrado, que es 1. Ahora, b es el coeficiente de x. Miren la x acá. ¿Quién es su coeficiente con todo y signo? El 5 positivo. Y c es el término independiente, el que no me presenta la variable, que sería 6.
Entonces, en el término independiente nunca me puede aparecer la variable para poder usar fórmula cuadrática. Listo. Entonces, después de que hago eso, voy a empezar a factorizar. Entonces, ¿cómo es la factorización? Miremos la teoría. La teoría dice que primero tengo que escribir el A. Entonces, escribamos el A, que en este caso sería 1 por, abro dos paréntesis. En ambos paréntesis escribo la raíz cuadrada de la variable, que sería x en ambos paréntesis. Y en ambos paréntesis escribo el signo menos, miren, como lo tenemos acá en la teoría. Listo. Ahora, tengo que hallar el x1 y el x2. Entonces, vamos a hallar el x1. Entonces, x1 sería menos b más la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, y esto sobre 2a. ¿Listo? Y el x2, recordemos que es lo mismo, pero antes de la raíz vamos a tener menos. ¿Listo? Entonces nos queda menos b cuadrado menos 4ac, y esto sobre 2 por a. Listo. Entonces, miren que aquí tenemos quién es a, quién es b y quién es c. Entonces vamos a reemplazar en x1. Entonces me queda x1 igual a menos b, es decir, menos b vale 5, entonces me queda menos 5, más la raíz cuadrada de b al cuadrado, sería el 5 entre paréntesis al cuadrado, menos 4 por, abro paréntesis para escribir a vale 1, por c vale 6. Y esto lo divido entre 2a, es decir, entre 2 por 1. Entonces me queda que x1 es igual a menos 5 más la raíz de 5 al cuadrado. 5 por 5 es 25. Aquí multiplico signos, menos por más da menos por más da menos. Entonces me queda menos 4 por 1, 4, y 4 por 6, 24. Esto sobre 2 por 1, que es 2. Entonces me queda que x1 es igual a menos 5 más raíz de 25 menos 24 es 1 sobre 2. Entonces me queda que x1 es igual a menos 5, la raíz cuadrada de 1 es 1 sobre 2. Y nos queda entonces que x1 es igual. Menos 5 más 1 es menos 4 sobre 2. Por lo tanto, x1 es igual a menos por más da menos, 4 entre 2 es 2. Y ahora vamos a hallar x2. Si ustedes observan, el x2 nos vuelve a dar lo mismo, pero antes de la raíz un signo menos. Observemos, nos queda menos b, es decir, menos 5, menos la raíz de b al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, menos 4 por 1 por 6 sobre 2 por 1. Entonces observen que nos va dando lo mismo que x1, pero antes de la raíz un menos. Entonces en total nos quedaría aquí x2 igual a menos 5 menos 5 al cuadrado es 25 menos 4 por 6, 24 sobre 2 por 1, que es 2. Por lo tanto, x2 nos va a quedar menos 5 menos la raíz de 25 menos 24 es 1 sobre 2. x2 nos queda igual a menos 5 menos 1 sobre 2. Menos 5 menos 1 es menos 6. Por lo tanto, nos queda que x2 es menos 6 sobre 2. Y x2 nos queda igual a
Menos por más da menos, 6 entre 2 es 3. Por lo tanto, el resultado va a ser menos 2 y menos 3. Entonces voy a escribir el menos 2, el x1. En el primer paréntesis escribo x1. Entonces, el x1 me dio menos 2. Con el menos que traía de fórmula, menos por menos me queda más. Y escribo el número 2. Ahora, el x2 observamos que me dio menos 3. Lo voy a escribir en el segundo paréntesis. Ese menos 3 en este paréntesis con este menos se me convierte menos por menos más 3. Y como este 1 que estaba multiplicando no es necesario escribirlo por estar multiplicando, nos queda x más 2 por x más 3. Entonces, si observamos, la factorización es la misma, ¿no? Nos dio la misma factorización. Los factores son x más 2 y x más 3. En esta, pues, nos dio el diferente orden de los factores, pero el orden de los factores no altera el resultado. Por lo tanto, la factorización nos ha dado igual. ¿Listo? Entonces, fíjense que cuando estamos factorizando un trinomio con fórmula cuadrática, si se podía factorizar de la otra forma, vamos a llegar a la misma respuesta. Sin embargo, ¿qué observaron en este ejercicio? Que si se puede usar trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c o trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, sale más rápido la factorización que usando fórmula cuadrática. Sin embargo, a veces no se puede factorizar como trinomio de la forma x cuadrado más bx más c ni ax cuadrado más bx más c. Por lo tanto, tocaría usar fórmula cuadrática. Listo, entonces vamos a hacer algunos otros ejemplos, pero ya usando únicamente la fórmula cuadrática. Si en alguno se pudiese usar otro tipo de factorización, lo dejaría como ejercicio a que ustedes lo practicaran. Listo, entonces vamos a factorizar a 2x cuadrado más 3x menos 2. Vamos a factorizar este polinomio, pero usando la fórmula cuadrática. Entonces recuerden que lo primero que debemos hacer es identificar quién es A, quién es B y quién es C. Bueno, entonces A va a ser el coeficiente de x cuadrado, que en este caso el coeficiente es 2. B es el coeficiente de x, que en este caso es 3. Y por último C, que es el término independiente. Si observamos, el término independiente es menos 2. Recuerden que deben tomar los signos también. Listo. Entonces, esta factorización me va a dar igual a. Recuerden, lo primero que debo escribir cuando estoy factorizando con fórmula cuadrática es A. ¿Quién es A? En este caso sería 2. ¿Listo? Abro los dos paréntesis. Entonces recuerden que le sacamos la raíz a x cuadrado que me da x. Esa x es la que escribo en ambos paréntesis y en ambos paréntesis debo escribir el signo menos. Y ahora uso la fórmula cuadrática para hallar el x1 y el x2. Entonces, x1 va a ser menos b, es decir, menos 3 más la raíz cuadrada de b al cuadrado, 3 al cuadrado, menos 4 por a que vale 2, por c que vale menos 2. El signo, ténganlo en cuenta, no olviden escribir el signo. Y esto sobre 2a, es decir, 2 por 2. Entonces me queda que x1 es igual a menos 3 más raíz de 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9. Acá multipliquemos signos. Menos por más da menos, por menos da más. 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16.
esto es todo sobre 2 por 2 que me da como resultado 4. Por lo tanto, x1 es igual a menos 3 más la raíz de 9 más 16 es 25. Esto sobre 4. Entonces me queda que x1 es igual a menos 3 más la raíz cuadrada de 25 es 5 sobre 4. Y entonces me queda que x1 es igual menos 3 más 5 es 2 sobre 4. Por lo tanto, x1 es igual, simplificando, mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Por lo tanto, me queda que x1 es igual a 1 medio. Vamos a hallar x2. Pero para hallar x2 ya no hago todo el proceso. Puedo decir simplemente que x2 es igual a menos 3 menos la raíz. Fíjense aquí que dentro de la raíz me había dado 25. Entonces sigue siendo raíz de 25. ¿Listo? Sobre 2 por 2, que es 4. ¿Listo? Entonces ya no necesitamos escribir todo el proceso, sino que ya solo escribimos lo mismo, pero antes de la raíz escribimos el signo menos. Entonces me queda x2 es igual a menos 3 menos la raíz cuadrada de 25 es 5 sobre 4. Entonces me queda que x2 es igual menos 3 menos 5 sería menos 8 sobre 4. Entonces, x2 es menos por más es menos y 8 sobre 4 es 2. Entonces, x2 me ha dado 2. x1 me ha dado 1 medio y x2 me ha dado menos 2. Entonces, voy a escribir el x1 en el primer paréntesis. Como x1 me dio 1 medio positivo, con este menos, menos por más da menos, entonces me queda en el primer paréntesis 1 medio. ¿Listo? En el segundo paréntesis voy a escribir la raíz menos 2. Fíjense que con el menos del menos 2, con este menos de la fórmula, menos por menos me da más, entonces me va a quedar más 2. Ahora bien, observen que aquí dentro de este paréntesis me quedó un fraccionario. Una alternativa para que no me quede ese fraccionario es aplicar la distributiva en ese paréntesis con este 2. Es decir, voy a multiplicar 2 por x y 2 por 1 medio. Entonces, ¿qué me queda? Si multiplico el 2 por ese paréntesis, me queda 2 por x, 2x menos 2 por 1 medio. Por acá partecito les voy a escribir. 2 por 1 medio. Si ustedes observan, el 2 está sobre 1, 2 por 1 es 2 y 1 por 2 es 2. 2 sobre 2 es 1. Por lo tanto, 2 por 1 medio es 1. Lo escribo en el paréntesis. El otro paréntesis lo dejo igual. X más 2. ¿Listo? Entonces la factorización de ese polinomio es 2x menos 1 por x más 2. Aquí generalmente cuando estamos en clases presenciales nos preguntan ¿cómo sabemos si el resultado es cierto? Pues para saber si el resultado es cierto, si hemos factorizado bien, pues aplicamos la multiplicación de polinomios, ¿no? Distributiva, este por este por este y luego este por este y este por este. Y tenemos que llegar a este resultado, 2x al cuadrado más 3x menos 2. Sin embargo, pues eso no lo voy a hacer aquí. Si yo les estoy pidiendo factorizar, hasta aquí llegaría el ejercicio. La prueba usted la puede hacer aparte
únicamente para verificar que ha hecho bien sus cálculos. Listo, entonces ya esa es la factorización con fórmula cuadrática. Fíjense que seguramente esta factorización nos salía más fácil con trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Dejo como ejercicio que lo hagan de esa forma y corroboren que llegan al mismo resultado. Listo. Vamos a factorizar esto. Fíjense que aquí también se puede usar fórmula cuadrática, pero antes de usar fórmula cuadrática, miren si hay caso de factorización. Por ejemplo, aquí sería mucho más fácil aplicar diferencia de cuadrados y factorizar como diferencia de cuadrados. Sin embargo, voy a aplicar también la fórmula cuadrática para que ustedes verifiquen que da el mismo resultado. Entonces, ¿qué pasa? En este debo tomar, al igual que en los ejercicios anteriores, quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, si ustedes observan, A es el coeficiente de x cuadrado. El coeficiente de x cuadrado en este caso es el 1 que estaría multiplicando allí. B es el coeficiente de x. ¿Qué notan? Que en este polinomio no me aparece x. Por lo tanto, diría que el coeficiente de x es 0. Y C es el término independiente, que en este caso el término independiente es menos 4. Listo, entonces la factorización sería, primero escribo A, en este caso A es 1, abro dos paréntesis, en ambos paréntesis escribo la raíz de x cuadrado, que sería x, y en ambos escribo el signo menos. Listo. Entonces, usamos la fórmula cuadrática, x1 es igual, menos b, es decir, menos 0, más la raíz de b al cuadrado, 0 al cuadrado es 0, menos 4, por a que vale 1, por c que vale menos 4, sobre 2 por 1. Entonces me queda que x1 es igual 0 más la raíz de 0 menos por más da menos, por menos da más, 4 por 1, 4 y 4 por 4, 16. Dentro de la raíz solo me queda 16 sobre 2 por 1 que es 2. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. 4 por 4, 16. Entonces me queda 4 sobre 2. Es decir que x1 es igual 4 sobre 2 es 2. Listo. Hallemos x2. Entonces x2 sería menos 0 menos la misma raíz. Miren que dentro de la raíz me dio 16. Entonces escribo 16 sobre 2 por 1 que es 2. Entonces me queda que x2 es igual menos la raíz de 16 es 4 sobre 2. Entonces me queda x2 menos por más da menos, 4 sobre 2 es 2. Entonces esta solución me dio menos 2. Entonces, ¿cómo factorizo? Entonces escribo en el primer paréntesis x1, entonces el x1 era 2, con el menos del primer paréntesis me quedaría menos 2. Ahora, en el segundo paréntesis escribo x2. El x2 es menos 2. Con el menos que hay en este paréntesis, menos por menos me da más 2. Fíjense que el 1 multiplicando no se escribe y me queda x menos 2 por x más 2. Al igual que se lo hubiese factorizado como diferencia de cuadrados. Perdón, más 2 aquí. Al igual que si lo hubiese factorizado como una diferencia de cuadrados. Tiene que dar exactamente lo mismo. Listo. Entonces, ¿qué pasaría si hubiésemos tenido x cuadrado más 9?
Entonces, nuevamente tomo A, coeficiente de x cuadrado, que sería 1. B, el coeficiente de x, como no hay x, es 0. Y C es el término independiente, que sería 9. ¿Listo? Entonces, me queda que la factorización es A, que es 1. Abriría dos paréntesis, x menos, porque la raíz cuadrada de x cuadrado es x. Pero fíjense que aquí, ¿qué pasa? X1 es igual a menos b, es decir, menos 0, más la raíz de b al cuadrado, que sería 0, menos 4 por 1 por a, por c, que es 9, sobre 2 por a. Si ustedes observan, x1 me va a quedar menos 0, más la raíz de menos por más da menos, por más da menos, menos 4 por 9, 36 sobre 2 por 1, que es 2. Entonces observen que dentro de esta raíz cuadrada me queda un número negativo. Yo no le puedo sacar en los reales la raíz cuadrada a un número negativo. Entonces, cuando esto sucede, entonces se dice que este polinomio no se puede factorizar más en los reales. No se puede factorizar en los reales. Entonces, conclusión, me sigue quedando x cuadrado más 9, no lo puedo factorizar más en los reales. Siempre que les quede la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Listo? Vamos a hacer digamos que tenemos x cuadrado más 4x más 4. Si ustedes se fijan con lo que vimos en la clase anterior, esto es un trinomio cuadrado perfecto. Pero vamos a observar con fórmula cuadrática que nos da lo mismo. Entonces, ¿quién es A? A vale 1. B, coeficiente de x, 4. C, término independiente, 4. Entonces, ¿quién sería x1? Bueno, entonces empecemos a escribir la factorización. A, que es 1, en ambos escribo la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x. En ambos escribo el menos. X1 sería menos 4, menos b, más la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, menos 4 por a, por c, que vale 4. Y esto sobre 2 por 1. Entonces me queda que x1 es igual a menos 4 más la raíz de 4 al cuadrado, 4 por 4 es 16, menos 4 por 1, 4 y por 4, 16, sobre 2 por 1, que es 2. Entonces me queda que x1 es igual a menos 4 más la raíz de 16 menos 16 es 0 sobre 2. Entonces me queda que x1 es igual a menos 4 más la raíz cuadrada de 0, que es 0, sobre 2, es decir, me quedó solo menos 4 sobre 2. Y x1 sería menos por más da menos, y 4 entre 2 es 2. Ahora vamos a hallar el x2. Entonces, nuevamente, menos b, que es menos 4, menos la raíz. Si observamos, la raíz dentro de la raíz me está dando 0 sobre el mismo 2 que tenemos acá. Listo, entonces me queda x2 sería menos 4 menos la raíz de 0, que es 0. Total, solo me queda menos 4 sobre 2. Es decir, x2 también me está dando menos 2. No importa que los dos me den lo mismo. Igual voy a escribir el x1 y el x2 en los paréntesis. Entonces, el primer paréntesis escribo x1.
menos 2. Con el menos del paréntesis me queda más 2. En el siguiente paréntesis escribo x2, que es menos 2. Con el menos del paréntesis me queda más 2. Recuerden que el 1 multiplicando no se escribe, entonces me queda x más 2 por x más 2. Y en conclusión, como tengo x más 2 por x más 2 es lo mismo que se está multiplicando, entonces por propiedades de potenciación, si ustedes tienen a multiplicado por a, entonces ¿qué hacen? Suman los exponentes y dicen que eso es a elevado 1 más 1, 2, a elevado a la 2, es decir que aquí me queda x más 2 elevado a la 2, ¿listo? Entonces, esa sería la factorización. Igual, la misma respuesta que si lo hubiese hecho por trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo? Bueno, muchachos. Una cosita más aquí. A alguien se le puede ocurrir la pregunta, ¿y qué pasa cuando c es 0? Es decir, si ustedes tienen x cuadrado más 3x, entonces, ¿se puede usar fórmula cuadrática? Pues la respuesta es no la necesitan porque aquí habría un factor común. ¿Quién es el factor común en este término y este término? Pues el factor común sería x. X por x cuadrado dividido x da x más 3x dividido x da 3. Entonces, cuando el c es 0, hay factor común. Entonces ahí no necesitan usar fórmula cuadrática porque hay un factor común. ¿Listo? El que sí puede ser 0 es el b. ¿Listo? Que el caso en el que b sea 0, ya hicimos algunos ejemplos por aquí, ¿no? Que b puede ser 0. Pero no puede ser a 0 ni tampoco puede ser el c igual a 0. Porque en el caso en el que c sea igual a 0, habría un factor común. Bueno, muchachos, esa es la factorización con fórmula cuadrática. Entonces, en el próximo video vamos a seguir viendo factorización, pero usando división sintética y la regla de Ruffin. ¿Listo? Pueden buscar algunos ejemplos para ir practicando.